Arrancamos un rato más por el Observador Santa Fe en la 102.5, una hora de programa. En esta hora te vamos a hacer un raconto de lo que sucede aquí en la legislatura. Por eso estamos desde este lugar y en esta edición especial para contarte todos los aspectos sobre la Convención Constituyente 2025, la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe. Nos metemos de lleno y desarrollamos ya mismo el programa. Bueno, con el senador Felipe Miklik, presidente de la Convención Constituyente en la provincia de Santa Fe, ¿qué significa para usted ocupar este cargo, este rol? Bueno, muchas gracias por este contacto, bienvenidos. La verdad que un alto honor. Hace muchos años que estoy trabajando en política, porque elegí esto por vocación. Fui presidente comunal de mi pueblo, donde sigo viviendo, en Ambrosetti, senador por distintos periodos del departamento que intento representar de la mejor manera, que es el departamento de San Cristóbal, en la Cámara de Senadores, con distintos cargos partidarios. Hoy soy presidente también de mi partido a nivel provincial, de la Unión Cívica Radical, pero tal vez el más alto honor es esta posibilidad, ¿no? de ser convencional y de presidir la convención provincial, la comisión reformadora de la Constitución provincial, porque estamos ante un hecho histórico y una oportunidad histórica los santafesinos, de ayornar, de actualizar nuestra Constitución, que ya tiene 63 años de vigencia. Y la verdad que, como es sabia, la Constitución establecía y establece mayorías calificadas para que podamos avanzar. Y nosotros hemos superado con mucho esfuerzo, con mucho diálogo, buscando los consensos, esas mayorías calificadas, teniendo un senador más de lo que necesitábamos y 3 diputados más de lo que necesitábamos para poder avanzar en la ley que declara necesidad de reforma. Después vinieron la campaña, las elecciones, las propuestas, la representación de cada uno de los bloques, y ahora todo lo que es, que pareciera, digo, mirándolos de afuera, muy fácil, pero es realmente una cuestión muy compleja, porque son 6 bloques. Esos bloques son muchas veces heterogéneos, con dirigentes que tienen distintos pensamientos, que están ideológicamente en la centro izquierda o algunos en la centro derecha, y hay que compatibilizar todo eso. Incluso nosotros en el mismo bloque mayoritario, que es el bloque Unidos, es un frente muy diverso, muy heterogéneo, pero entiendo que eso también es una fortaleza, porque la Constitución tiene que ser la Constitución que represente el sentir, los pensamientos y las aspiraciones de todos los santafesinos. Y la única forma que podemos lograr eso con toda una representación muy diversa. Así que esto es un alto honor que tratamos todos los días de llevar esta gestión de la mejor manera. La verdad que ya hemos tenido 2 sesiones que tenían sus complejidades más, pero las hemos sacado adelante. Y también todo lo que es la organización. Ya hoy tenemos las comisiones que van a trabajar de aquí a los próximos 30, 35 días, donde va a haber un trabajo muy profuso, muy amplio, ya constituida, con la representación de todos los bloques. Nadie puede decir que no está representado o que no está con posibilidad de darle respuesta al santafesino que confió en esa fuerza política. Así que bueno, estamos con mucha expectativa de que esto salga muy bien, de que tengamos la mejor constitución de la República Argentina, la más moderna. Y bueno, como dirigente político realmente es un alto honor. A propósito, senador, ¿usted es consciente que ocupa un rol hoy preponderante para lograr esos consensos políticos que hacen falta para tener una constitución que abarque de repente a los intereses de todos y particularmente los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, ¿no? Es el desafío. Muchos dicen esta es la constitución para la dirigencia política o para lograr una reelección de un gobernador y una vicegobernadora. Está muy lejos de eso. Eso es minimizar y menoscabar, digamos, lo que es un proyecto que tiene que ver con, reitero, ayornar, actualizar una constitución que está en mora, por ejemplo, con las premisas que están establecidas en la Constitución Nacional reformada en el 94, 31 años de mora, o que en una constitución vigente como la provincial, que fue moderna en su momento, pero que tiene 63 años, pero cuando vemos en el año que fue sancionada, faltaban 7 años para que el hombre llegue a la luna, no Claro, había claro. televisión, no había redes Elementos sociales, digitales, inteligencia no había. artificial, no había Ayer hacía teléfonos una nota celulares. con Sí. un medio de Sunchales. Le digo, el pavimento llegaba hasta Sunchales.
hacia el norte no había pavimento en ese momento. Las rutas que van a San Cristóbal a Tostado no estaban pavimentadas, no teníamos luz en los pueblos. En los pueblos pequeños no había luz, no había energía eléctrica. El túnel subfluvial, esta obra magnífica que hemos hecho los santafesinos y los entrerrianos, no estaba construida. La primera autopista del país, que es la que nos une con Santa Fe, con Rosario, que es la primera autopista del país, es provincial, fue hecha con recursos aportados por los santafesinos, no estaba construida. Digo, la mayoría de la gente que votó en esta elección, la inmensa mayoría, habría que buscar mucho para encontrar quién votó en aquella vez a los constituyentes. Por eso, digo, es de mucha necesidad reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque la idea es, y lo hacemos con un status quo ya estando en el poder, terminar con privilegios que tiene hoy la dirigencia política, esto es terminar con las elecciones indefinidas, terminar con los fueros parlamentarios, bajar los costos de la política, porque vamos a tener elecciones a partir de ahora cada 4 años en la mayoría de las ciudades y pueblos y en la provincia, y con una sola reelección. Y a partir de ahí va a venir un recambio dirigencial muy importante y vamos a tener que los partidos políticos formar a muchos ciudadanos para que puedan hacerse cargo y reemplazar a los dirigentes que terminan un mandato, para consagrar derechos que hoy no están, derecho al agua, pero derechos no solamente consagrarlos, sino después ver cómo los vamos a implementar y cómo los vamos a garantizar, esos derechos para la ciudadanía, y también para hacer más eficiente el funcionamiento de los poderes del Estado, para tener una mejor justicia, mejores respuestas por parte del Poder Ejecutivo, mejor calidad institucional, con un mejor desempeño en la legislatura. Bueno, son todos desafíos que tenemos a futuro y hoy estamos siendo protagonistas. Senador, usted es un hombre del interior, como tantos otros, pero de repente se diferencia en esto con algunos convencionales constituyentes que provienen de grandes ciudades. ¿Hay algún tema en particular que a usted le gustaría que se trate y que forme parte de la constitución provincial en los próximos años, que tenga que ver con eso, que tenga que ver con ese interior productivo, que tenga que ver con ese interior que se sacrifica día a día en la provincia de Santa Fe? Sí, no hay duda, garantizar igualdad de oportunidades. Y esto tiene que ver, nosotros que somos del norte, siempre hemos manifestado que no es un norte pobre, es un norte que no ha tenido oportunidades de un mayor desarrollo, porque las potencialidades están, la producción está, los recursos humanos están, pero la verdad que se ha avanzado mucho, pero tenemos mucho que avanzar en rutas, en acueductos, en gasoductos, en mejor energía para poder tentar a empresas que se radiquen en capacitación de nuestra gente para que puedan estar a la altura de la circunstancia. Y de hecho estamos permanentemente promoviendo inversiones en infraestructura de lo público para acompañar el esfuerzo del privado. Pero también cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las comunas, de los municipios pequeños y de las comunas, que son el distintivo del interior. Esto de estar en elecciones cada 2 años, muchas veces te impide que las energías y las acciones de quien está al frente de una comuna o municipio estén puestas al servicio de la gente, porque está pensando, por ejemplo, este año asume el 10 de diciembre quienes han sido electos presidentes comunales. En enero, en febrero están diciendo, ya el año que viene tengo elecciones. Sí. Y esto hace que esté muchas veces o no pueda planificar o esté apurado o con mucha incertidumbre. Bueno, las elecciones van a ser a partir del 2027 cada 4 años, donde las comunas van a pasar a ser municipios en forma muy austera, con un intendente y seguramente será un consejo asesor ad honorem que lo acompañe y demás. Los municipios de hasta 20.000 habitantes van a elegir el intendente cada 4 años, como es hoy, pero los concejales también cada 4 años, no cada 2 años por mitades como se eligen hoy. Y eso también es bajar los costos de la política y que un intendente en una ciudad o un pueblo pueda planificar mejor para dar respuesta. Bueno, estos son cambios que hace mucho venimos demandando desde el interior. Y después la atención de la cuestión productiva. En el interior, en todos lados se trabaja mucho, pero en el interior se sufre, hay muchas carencias, pero la gente, a pesar de eso, eligió y elegimos quedarnos ahí y trabajar todos los días, y para eso tenemos que crear mejores condiciones de vida para que la gente no emigre a las ciudades y para que el joven que se fue a estudiar pueda tener un lugar después en su terruño, en su lugar, en el lugar que
que quiere. Bueno, estas son las cosas que creo con una mejor constitución, una constitución más moderna, vamos a terminar garantizando. Una última pregunta, senador, agradeciéndole estos minutos. ¿Por qué Puyaro? ¿Por qué Puyaro pudo y por qué no pudo Lifchi? ¿Por qué no pudo Bonfatti? ¿Por qué no pudo Wiener? ¿Por qué no pudo Reutemann? ¿Por qué no pudo Bey? ¿Por qué se da ahora esta reforma de la Constitución? Tal vez sea como la fruta que va madurando, ¿no? Hasta que llega un día que está madura y es una cuestión de tiempo que lleva. Pero también tiene que ver con decisión política y con la templanza digamos, la experiencia y la forma de construir consensos Ujú. que hace que Maximiano Puyaro, con un gran equipo, haya logrado, primero que hayamos nosotros realizado un frente tan heterogéneo y tan diverso, que entendemos siempre, y yo estoy convencido que es nuestra mayor fortaleza, pero también después poder convencer a otros partidos políticos, otros representantes para superar esas mayorías calificadas que estaban establecidos para lograr la ley que declara la necesidad de la reforma. Esto fue un arduo trabajo y es cierto que en 40 años con distintos gobernadores que lo intentaron no lo habían podido lograr y Maximiano Puyaro y nosotros desde Unido pudimos lograr. Por eso digo, cuando se dan algunas situaciones en las sesiones y hay sectores que todavía no comprenden digamos, la oportunidad histórica que tenemos los santafesinos y quienes estamos circunstancialmente en política para estar a la altura de circunstancias y dar respuesta a los santafesinos, digo, todos deben comprender esa oportunidad histórica y trabajar de la mejor manera para garantizar la mejor constitución más moderna para los santafesinos. Y esto lo comprendió Maximiano Puyaro, porque, digo, muchas veces las cosas se planteaban, porque cuando sos oposición es mucho más fácil plantear las Sí. cosas, porque no tenés la responsabilidad. Ahora, también es cierto que cuando llegás al poder, muchos dirigentes políticos a nivel nacional, a nivel provincial, se olvidaban después de los compromisos que habían asumido con la ciudadanía en cambios que habían propuesto. Maximiano Puyaro y todo el equipo que componemos unidos nos animamos a todos esos cambios estructurales que la provincia está llevando adelante, incluso tocando muchos intereses y teniendo mucha resistencia en muchos sectores. Y también la reforma de la Constitución. Por eso nosotros vamos a velar por el fiel cumplimiento de esos compromisos y de aprovechar esta oportunidad histórica que tenemos para darle lo mejor a los santafesinos. Muchas gracias, senador, Gracias a vos. por atenderme y por esta Muy entrevista, amable. muy amable. El senador por el departamento de San Cristóbal, presidente de la Convención Constituyente en la provincia de Santa Fe, Felipe Micli. Bueno, con la doctora Alejandra Rodenas, básicamente preguntarle por las expectativas de esta convención constituyente que acaba de empezar esta semana. Las expectativas son muchas. La verdad que nosotros desde un primer momento, desde nuestro bloque, desde Más para Santa Fe, hemos hecho una campaña a lo largo y ancho de la provincia planteando que si bien la Constitución del 62 fue una constitución rectora en lo que refiere al constitucionalismo social, hay una agenda pendiente en esta constitución, que es la agenda del siglo XXI, la agenda de la ampliación de derechos y de la protección de los derechos que hoy deben ser más operativos que nunca. Porque si hay algo que nosotros, en mi caso como peronista, reivindico, es no solamente el carácter operativo de los derechos que se integran a una constitución que va a ser reformada, sino también me parece que es muy importante remarcar que estamos viviendo un contexto y estamos viviendo un clima de época muy hostil a la institucionalidad, un clima de época que se ha encargado de poner sobre el tapete, digamos, o en todo caso sobre la escena social o sobre la agenda social, el desprecio por las instituciones, el desprecio por los derechos, el desprecio por las garantías. Y para nosotros es hoy un gran desafío reforzar aquello que el peronismo hizo durante toda su historia, sostenerlo y ampliar. Ujú. Estos derechos y en medio de este contexto complicado que estamos viviendo a nivel nacional, ¿cuáles son concretamente? ¿Qué es lo que ustedes van a intentar desde el peronismo, desde Más para Santa Fe, introducir en la nueva constitución? Nosotros hemos trabajado mucho, mucho se habló de que esta constitución tenía un solo objetivo, que era Sí. garantizar la reelección del gobernador. ¿Usted cree que es así? Yo creo que en parte hubo obviamente una motivación personal para llamar a esta convención constituyente, pero también creo que hay una gran cantidad de temas que para nosotros son fundamentales, que tienen que ver con esto. Yo voy a presidir la comisión de
derechos y garantías, con lo cual esto es un gran desafío coordinar las situaciones que se den en el seno de esa comisión, porque seguramente habrá quien piense que estamos viviendo un momento de evaluación de los derechos y hay Ujú. quien piense que el Estado no tiene que estar presente ni garantizando lo que debe garantizar. Esa comisión es una comisión rectora, es una comisión muy interesante donde vamos a escuchar cosas diversas. También tenemos un tema que para nosotros es fundamental, que es el tema de las autonomías municipales. Ujú. Ustedes saben que la arbitrariedad con la que se manejan los fondos, ya sea aquellos fondos que vienen de nación a provincia, como los que provincia distribuye hacia adentro, Ujú. no siempre están eh, tabulados de manera tal que no haya dudas en cuanto a cómo deben ser esos repartos. Para nosotros el municipalismo es una teoría, digamos, constitucional ya en sí misma que debe ser garantizada y respetada y nosotros le debemos dar a los jefes territoriales, a aquellos que ponen su cuerpo día a día y que son el primer mostrador de la defensa de los ciudadanos y de los vecinos y vecinas de su territorio, una tranquilidad de que van a recibir los recursos que la provincia puede distribuir y debe distribuir operativamente, por eso hablamos de un 20% de piso para la distribución. Y después hay una agenda que para nosotros es fundamental, que es la de la protección de la salud, que incluye la salud mental, la protección de nuestro sistema educativo, la protección de nuestro sistema previsional. Entonces ahí es donde nosotros como peronistas, como, digamos, eje convocante del sector Más para Santa Fe, que hemos convocado a otros sectores como Ciudad Futura y como Frente Renovador, estamos convencidos que vamos a hacer un trabajo muy importante. Eh, Hay un aspecto que usted conoce muy bien y que es el tema Sí, judicial, ¿no? así es. Eh, Hay una serie de puntos que también se van a poner Ujú, en discusión, el nuevo Consejo de la Magistratura, el ujú. Ministerio Público de la Acusación. ¿Qué justicia pretenden, qué justicia intentarán introducir en la nueva Constitución Yo santafesina? creo que nosotros tenemos que trabajar para tener un consejo de la magistratura lo más integral posible, que los procesos de selección, ya sea de jueces, como de fiscales, como de los miembros del Servicio Público de la Defensa, sean transparentes, donde la representación estamentaria sea total y absoluta, y donde avancemos sobre una justicia independiente. Nosotros estamos viviendo hoy una crisis muy grande en la Argentina, que yo la definiría con dos palabras muy simples: se ha judicializado la política y se ha politizado la justicia. Yo sí me remonto a mi época de joven ingresante al Poder Judicial con 21 años y todas mis ilusiones siendo estudiante de Derecho, viví un Poder Judicial que atravesó épocas más virtuosas que otras. Entonces a mí me parece que nosotros tenemos que recuperar esta idea de que la imparcialidad sea casi un punto sagrado en la historia institucional de la provincia de Santa Fe, que no es lo mismo que ser neutral. Yo creo que todos tenemos posiciones ideológicas aún integrando al Poder Judicial, porque el Poder Judicial siempre permite materia de interpretación, hay quienes interpretan la ley de un modo, hay quienes de otro, pero la imparcialidad, eso que hace del juez un garante del Estado de Derecho, que hace del juez un garante de la independencia de los poderes, me parece que eso es algo fundamental. Doctora Rodena, gracias, Muchísimas gracias por gracias a atendernos hoy. ustedes. Con la doctora Jacqueline Baranchones, convencional constituyente, bueno, una experiencia nueva, con mucha expectativa, me imagino, para lo que viene, básicamente el trabajo en comisión a partir de los próximos días, ¿no? Sí, así es. En el día de hoy, a lo largo de toda la jornada, se fueron constituyendo las comisiones, previo a una reunión de labor parlamentaria en donde ya se acordaron algunas cuestiones y cada uno dentro de su bloque estipuló qué convencionales van a cada comisión y en el caso de que te toque alguna autoridad, quiénes son. Así que eso recién hoy constituyéndose y fijando los días, el día por semana de reunión para la firma de dictámenes, más allá de que se va a trabajar todos los días, porque ya lo dijo el presidente de la convención, de lunes a domingo, todas las mañanas, ¿no es cierto? Doctora, Sí. ¿en qué va a tratar usted de hacer hincapié, énfasis en este marco de reforma? Bueno, en mi caso particularmente me tocó, por designación y acuerdo dentro del bloque, integrar la Comisión de Justicia. No soy autoridad dentro de la comisión, que ya se conformó y vamos a sesionar los días miércoles a las 9 de la mañana. Pero sí soy coordinadora dentro del bloque, es decir, el bloque se referencia a través de mí con esa comisión
que me acompañan el senador Sosa y el convencional Sosa y la convencional Rodenas. Bueno, en eso tengo un especial interés porque ustedes saben que yo no provengo de la actividad política, sino que mis últimos 20 años de trabajo fueron dentro del Poder Judicial, donde yo hice un recorrido institucional en la carrera, toda la escalera, pues fui secretaria, jueza, camarista y defensora general de la provincia, una carrera toda concursada, pero además tuve una impronta institucional bastante importante porque durante 14 años más o menos dirigí el centro de capacitación del Poder Judicial, lo cual me vinculó con todos los fueros y con todas las instituciones, digamos, afines a la justicia. Y después fui la cabeza de la defensa pública, que es la conducción y la gestión de un órgano del Poder Judicial con autonomía. Así que bueno, eso un poco es el motivo por el cual se me designa a mí con este papel un poco preponderante en justicia. Por supuesto, trabajar fundamentalmente todo el tema de lo que está planteado, habilitado por la ley, el tema de reconocimiento constitucional del Ministerio de la Acusación, del Servicio de la Defensa, también de la constitución del Consejo de la Magistratura como un órgano autónomo, que pensamos que tiene que tener una composición equitativa ya estipulada en la Constitución y que tenga como finalidad la selección mediante concursos y remoción de fiscales, jueces y de jueces, fiscales y defensores, Sí. con las mismas garantías para todos. Y que no se ocupe de la administración. La administración se le deja a cada uno o al Poder Judicial en sí mismo o a los órganos que tienen autonomía y autarquía financiera. Los cambios tienen que ser profundos, digo, con respecto a la justicia que hoy tenemos en la provincia de Santa Fe, tiene que ser un giro bastante importante. La voz es que yo tengo una mirada eso es una de mis principales, digamos, objetivos o anhelos de poder expresarlo a mis pares convencionales, porque yo creo que acá no se trata tanto de que poniendo esto adentro o afuera o así o así la cosa va a cambiar. El Poder Judicial está inserto en un estado, hay que tener una mirada más integral y de pronto, como vemos, más allá del tema de la composición de la Corte, la edad de los jueces y algunas cositas que están estipuladas para lo que es el Poder Judicial en general, esto hace o ha tenido mucho ruido todo este tema de la Defensoría y de la Fiscalía, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el sistema penal hay que mirarlo con una mirada más holística, más integral de la problemática social, de la problemática de las cárceles, y que esto, digamos, creo que el momento de la reforma constitucional es un momento para reflexionar, a ver cuál es la política criminal que tenemos que tener, qué otros mecanismos podemos traer, como ser la aplicación de sistemas de justicia restaurativa, para que no sea la cárcel la única respuesta, porque además el sistema carcelario puro vemos que no da buenos resultados, porque hay muchos pibes que entran a la cárcel porque han cometido hechos ilícitos penales, pero que el paso por la cárcel los empeora, no los mejora, no los devuelve resocializados. Entonces, yo creo que hay que reflexionar sobre todo el sistema. Bueno, Usted tiene una mirada crítica sobre el sistema. sí, ¿y quién no la puede tener? claro, ¿Quién no sí. la puede tener? Porque, a ver, se pasó de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, por supuesto, un salto de calidad indiscutible, pero nosotros vemos que las cosas no repercuten en la sociedad de una manera favorable, a pesar de que hay una respuesta penal más rápida, pero hay muchas cuestiones que se sigue con una política criminal que sigue recayendo sobre los mismos sectores. No se hace tanto hincapié, por ejemplo, en el delito de guante blanco, que es donde hay que ir, porque eso es lo que hace mella en la economía y genera un montón de cuestiones que no son, digamos, bien habidas en una sociedad, como por ejemplo la mano de obra barata y fungible que tiene el narcotráfico, o el lavado de dinero, o la trata de personas, ese tipo de cuestiones, digamos, que tienen que ver con otra escala de delito, ¿no? Después también está toda la cuestión de género, que yo soy muy crítica con que se recaiga siempre en el sistema penal cuando hay otros sectores del ordenamiento jurídico, me refiero al ámbito civil y al ámbito de familia, en donde se puede dar un abordaje mucho más efectivo y eficaz que simplemente mandar a la cárcel, Claro. ¿no es cierto? Que, o sea, no todos los hechos, por supuesto, si estamos hablando de un femicidio, de lesión, un intento de femicidio, obviamente, porque son hechos que califican claramente como delitos, pero hay hechos que son violencia de género,
que son ilícitos, pero no penales, no delitos, son ilícitos de tipo civil, como la violencia doméstica, otro tipo de cosas, y que desde el fuero civil se puede hacer un abordaje mucho más efectivo, eficaz para el caso en particular, para esa familia o esa pareja o ese espacio en donde esto recaiga, y también para la sociedad, porque estamos hablando de problemáticas culturales de las cuales se espera un cambio. Entonces, bueno, yo soy muy crítica con que se recurre mucho al derecho penal, en género, en droga, en un montón, ahora en ambiente, cuando el derecho penal es la última ratio, o sea, es donde vos tenés que, se cae en el derecho penal cuando ningún otro sector del ordenamiento jurídico te dan una respuesta. Y cuando la conducta es absolutamente claro que califica en un tipo penal. Y en algunos casos veo que por ahí entran con force en el derecho penal. Y también se le transmite a la sociedad esto de la respuesta mágica. El derecho penal te resuelve los problemas sociales. Y Pero estamos viendo que no es así. no, no es así, pero los cambios que se van a introducir en la justicia, ¿usted cree que la gente lo va a comenzar a ver, va a plasmar esto que usted hace referencia, este cambio de paradigma? Bueno, yo espero que sí, siempre pienso, hoy hablábamos un momento que nos Sí. encontramos en pasillo, que a mí me gusta mucho la comunicación, y a mí me parece que tanto jueces, defensores, gobernadores, periodismo en general, tenemos que tener un compromiso de generar una alfabetización jurídica en la población, contar bien cómo son las cosas, explicar el sistema. Por ejemplo, esto de la Constitución, que la gente por ahí fue a votar sin saber qué era. Alfabetizar jurídicamente a la sociedad para que pueda ser más comprensiva y que no confíe en un discurso que endureciendo o más cárcel te va a solucionar el problema. Porque, a ver, nosotros vemos en los últimos 10 años, 11 años que lleva de aplicación el nuevo sistema de justicia penal, de 3.500 presos pasamos a 13.000 presos. Y yo pregunto, ¿la problemática de seguridad se solucionó de esa manera? No se solucionó, para nada. Bueno, ahora ha habido una baja en los índices, pero que responden a otro tipo de juego político, otras cosas que tiene que ver con otras medidas que se toman desde el Poder Ejecutivo. Pero el sistema penal no te soluciona la problemática social. Y acá de lo que se trata es de encontrar más paz social, que podamos estar tranquilos, que no caminemos con miedo, que no tengamos miedo cuando nuestros hijos salen o van a un boliche y no sabemos a qué hora vuelven, o que te roban, que por un celular a lo mejor te matan. Entonces pienso que la sociedad también, no le echo la culpa a la sociedad que no lo comprenda, sino que, como te digo, los que somos responsables tenemos que ser buenos comunicadores y no dar un discurso demagógico, el punitivismo, que decimos como que, bueno, sí, más duro, la cárcel del infierno, eso no va a solucionar nada, no va a solucionar el problema, puede solucionar un problema en particular, pero el colectivo sigue andando sobre los mismos rieles. Bueno, por supuesto, la Constitución no va a tener una varita mágica porque la Constitución que tenemos es buena y también, digamos, verifica estos principios y te garantiza cosas y sin embargo, bueno, la problemática se da. Pero es un buen momento de reflexión porque estamos todos los sectores políticos representados, todo el pueblo tiene su representación acá adentro, entonces somos 69 legisladores extraordinarios para esto, que es la ley madre de todo el ordenamiento jurídico, y es un momento, me parece, de hacer una reflexión y ver cómo encaramos a futuro. Ya yo soy un poco idealista, pero bueno, yo confío en mis principios y creo que para eso tiene que servir, ¿no es cierto? Para mejorar la vida. De todas maneras, no es solamente el problema penal. Acá, digamos, del bloque al que pertenezco, que es más para Santa Fe, tenemos siempre la voluntad de tratar de mejorar la vida de los santafesinos en todos los aspectos. Tenemos en cuenta las actividades productivas, los sectores vulnerables, tuvimos reuniones con todos. Yo, desde la sociedad rural hasta, no sé, el sector de la discapacidad, de adultos mayores, género, todo, los gremios, bueno, la justicia en particular. Bueno, y ahora estamos aquí participando. Y otra comisión que participo es en reglamento, peticiones y poderes, que ahora tenemos, me parece ahí voy, teóricamente voy a hacer propuesta como secretaria, que sería la vicepresidencia segunda. Es una comisión que por ahí no pasa nada, pero por ahí pasan muchas cosas.
Ahora tenemos el tema de Alejandra Locomotora Oliveras, que bueno, es de público conocimiento lo que pasó y seguramente se va a tratar en la comisión a ver qué tesitura se toma con ella. Doctora, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la entrevista. La Gracias, doctora chicos. Jacqueline Bonachoni, convencional constituyente por Más para Santa Fe. Juan Monteverde, ¿qué significa para usted ser protagonista, cumplir este rol de convencional constituyente en Santa Fe? Bueno, la verdad que es una responsabilidad muy importante, no solamente porque es un hecho que no sucede hace 60 años, sino por el contexto en el que estamos haciendo esta reforma. Yo decía en la sesión inaugural que el contexto de la reforma de hace 60 años fue en la víspera de un golpe de Estado y respondía a esa época. Y muchas de las cosas que ahí están escritas tienen que ver con dejar, si se quiere, el máximo grado de democracia posible antes de un golpe. El contexto que tenemos hoy es que la mitad de la ciudadanía no está yendo a votar y que tenemos un gobierno nacional que dice ser enemigo del Estado. Y lo que estamos haciendo acá es justamente cómo construimos un Estado, cómo construimos instituciones, cómo reconstruimos esa comunidad rota. Entonces creo que son dos elementos del contexto histórico, el desinterés, yo diría la desafectación y la crisis de representación política, y tener de presidente a un enemigo de todos nosotros y de las reglas democráticas. Entonces me parece que hay que estar a la altura de eso para que dentro de 60 días, cuando salgamos de acá, esa crisis no sea más grande a la que es hoy. A usted y particularmente al electorado que representa, que es muy importante en la provincia de Santa Fe, ¿qué les interesaría que se introduzcan en la reforma de la Constitución? ¿Qué aspectos cree usted fundamentales y prioritarios a abordar? Mira, la verdad que hay muchos temas. Yo particularmente me voy a enfocar en las dos comisiones de las cuales formo parte, que es la Comisión de Autonomía como vicepresidente y la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Popular o Ciudadana, porque creo que hacen a dos factores que son fundamentales para salvar a la crisis que está hoy la democracia. Nosotros, yo fundé un partido que se llama Ciudad Futura, que forma parte, junto con el Partido Justicialista y el Frente Renovador, de este frente. Y la hipótesis de construcción política de Ciudad Futura es que desde las ciudades podemos empezar a achicar esta distancia que hay entre la política y la gente. Porque básicamente lo que nosotros creemos que hay que descentralizar el poder, hay que acercar las decisiones, los recursos económicos y el poder a los lugares que sufren las decisiones que toman otros poderes. Entonces, queremos darle más poder a los de abajo. Digo, más poder a las ciudades, y no hablo solamente de Rosario, digo, hablo de todas las ciudades de la provincia para que la gente tenga más poder de decisión sobre su vida, sobre su comunidad, sobre su entorno. Por eso la autonomía es un factor claro. Y por otro lado, el funcionamiento del Estado. Digo, esta crisis que vive hoy la democracia también es producto de muchas frustraciones, de muchas promesas incumplidas. Esta idea de que con la democracia se come, se cura y se educa, fue una gran frase para un cierre épico de campaña, pero corre el riesgo de convertirse en una gran estafa si eso no se concreta. Y la realidad es que después de más de 40 años de democracia, hoy tenemos más del 50% del país bajo la línea de pobreza. Hay chicos y chicas pasando hambre en una provincia que produce alimentos. Ir al supermercado a comprar alimentos donde los producimos es prácticamente un robo. Tener un lugar donde vivir, digo, estamos hablando de cosas básicas. Tener un techo hoy para mi generación y para abajo ya es una utopía en la que ya nadie cree, porque ¿cómo hacer para comprar una vivienda en dólares con un salario en pesos? Bueno, ese tipo de cosas, cómo garantizamos y hacemos operativos esos derechos, que lo dice la Constitución Nacional, lo dice esta Constitución Provincial, le vamos a agregar derechos nuevos. Ahora, no vale de nada, incluso se puede volver en contra si no hay nada para volverlo operativo. Bueno, ¿cómo volvemos operativos? Los derechos que sancionamos. Centrémonos en Rosario. ¿Qué tipo de autonomía municipal cree usted que necesita la ciudad? Mira, el debate de las autonomías es un debate muy complejo porque tiene muchas aristas, porque también yo quiero hacer una constitución que tenga en cuenta todas las realidades, digo, desde las ciudades más chicas a las ciudades más grandes. Yo creo que la autonomía no es independencia, no es que partamos la provincia en muchos pedazos autónomos, sino que tiene que ser autonomía para decidir en el marco de un proyecto de provincia y un marco de proyecto de país. Me animaría en un marco de proyecto de continente. Yo creo que tiene que ser una autonomía. Primero, donde cada decisión que la ciudad asuma como propia, digo, cada facultad que asuma, que decida la ciudad de manera independiente, asumir cada tarea, digo, no quiero dar ningún ejemplo para no adelantar, pero digo, cualquier función que hoy un municipio no tiene, que decida por sí mismo tomarla, tiene que ser sí o sí con recursos.
Digamos, no podemos hacernos cargo de cosas sin los recursos provinciales correspondientes. Eso es un tema fundamental. Y otro tema fundamental, que nosotros vamos a dar una batalla muy grande por un vicio que tiene la ley de reforma, que es que las cartas orgánicas, es decir, las pequeñas constituciones de nuestras ciudades, se tienen que hacer por un proceso de estas características. Las ciudades que decidan su autonomía tienen que llamar a una elección para elegir a sus propios estatuyentes, que serían como los convencionales de la ciudad, y que ellos sean los que hagan la carta orgánica, no los consejos municipales actuales, como se arroga la facultad de poder constituyente los legisladores que sacaron la ley. Monteverde, gracias por No, acompañarnos esta tarde. Muy amable. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Con Dayana Gallo Ambrosis, convencional constituyente por Unidos por el Partido Socialista, las expectativas básicamente sobre esta convención, sobre la próxima constitución que van a estar votando en la legislatura. Y son muchas, porque la verdad que estamos ante un hecho histórico. Yo no me canso de decirlo porque soy profesora de Historia Constitucional Argentina en la Facultad de Derecho de la UNR y enseño, junto con mis colegas, lo que son las reformas constitucionales, lo que fueron a lo largo de la historia en Argentina. Con lo cual, esto para mí es como un honor, digamos, algo tan especial de poner en valor todo lo que una ha aprendido en la vida y todo lo que hay por aprender, porque todos los días se aprende. Entonces, realmente con mucha expectativa, a pesar de que estamos en momentos difíciles. O sea, la convención refleja lo que pasa en la sociedad, la hostilidad que hay, los egocentrismos, digamos, esas mezquindades, obviamente que también se ven reflejados a veces en la convención, que no dejamos de ser ciudadanos y ciudadanas de acá de Santa Fe, pero me parece que también como militante del Partido Socialista y como mujer de la política, creo fundamental de que haya una madurez en todo esto, porque la gente está pensando en cómo llegar a fin de mes, cómo paga el alquiler, los útiles que le compra a sus hijos en la escuela. Y nosotros no podemos estar perdiendo un tiempo valioso sin estar pensando en cuáles son esos derechos y garantías que tenemos que consagrar para que la Constitución sea la más innovadora, que garantice a toda la población una base mínima, un piso. Cuando hablamos de derechos, cómo acceder a esos derechos. Me parece clave que las comisiones se constituyan cuanto antes y se empiece a trabajar y a escuchar sobre todo a la población. ¿Cuál es la prioridad fundamental para ustedes? Digo, el gobernador ya ha marcado algunas pautas, ficha limpia, bueno, los cargos hereditarios del Estado, terminar por ciertos privilegios. Se habla de derechos también, de la garantía de derechos. ¿Qué van a priorizar ustedes? Sobre todo como en esta camada joven que vos también representás, ¿no? Sí, la verdad que, a ver, hay discusiones que ya están de pleno, como bien vos nombrabas, que son cruciales. Pero también tenemos que poner en valor la educación. Ujú. Yo siempre digo, la educación es la base o es la columna vertebral de todos los demás derechos. ¿Por qué? Si nosotros no tenemos educación, no podemos comprender ni ejercer ninguno de los otros derechos. Entonces es crucial lo que se haga en educación. Y de hecho, la Constitución del 62 fue innovadora en eso. ¿Por qué? Porque hay una sección completa con 5 artículos que habla sobre la educación en la provincia de Santa Fe. Necesitamos ayornarla los tiempos que corren. Y me parece que es clave eso, que lo pongamos en la Constitución, que podamos debatir y que podamos generar un cimiento que nos permita mejorar los aprendizajes de los chicos, las chicas, los jóvenes hoy en día. Después, también es fundamental la salud. Lo sabemos, como socialistas, la salud pública ha sido nuestra nave insignia y sigue siéndolo, porque yo que vengo de la ciudad de Rosario, la importancia que tienen los centros de salud, que tienen los hospitales públicos, que un vecino o vecina no tenga que hacer más de 15 cuadras, 20 cuadras para ir a un centro de salud, es fundamental. Que haya una historia clínica y que el médico lo conozca, que sepa lo que necesita, eso es clave. Mira, te cuento, viene mucha gente a la provincia de Santa Fe, pero sobre todo a la ciudad de Rosario de otras provincias. ¿Por qué? Porque viene en busca de oportunidades. Quizás no es que consiguió un trabajo y que está
recontra bien. Pero acá, en este territorio, tiene una escuela pública, tiene un centro de salud público, tiene un hospital público, tiene acceso a la cultura, porque también es algo que nosotros trabajamos mucho. Y entonces, y también tiene que tener acceso al trabajo, que son las discusiones que nosotros tenemos que tener. Entonces, digo, todos los temas son importantes. Ahora, tenemos que focalizarnos en que esto es una constitución por y para la gente, más allá de lo político, del poder legislativo que es fundamental, del poder ejecutivo, pero si no hacemos una constitución que realmente beneficie a la población de la provincia de Santa Fe, bueno, creo que le estamos cerrando. Por eso es tan importante los consensos que tenemos que conseguir con todas las fuerzas políticas para que esto sea fuerte y robusto y se mantenga en el tiempo. Me quedo con esto último que decías. Y al respecto habrás escuchado en todo este tiempo a la gente en distintas encuestas decir, ¿qué me cambia a mí la Constitución, una reforma constitucional en la vida diaria, con todos los problemas que tengo, no Tal puedo cual. llegar a fin de mes? ¿Qué se le dice a esa población? Bueno, yo le pongo un ejemplo puntual. Eh, el acceso al agua. El derecho al agua es un derecho humano fundamental. Ahora, ¿cómo acceden las personas a agua potable? Bueno, es una discusión. Ponerlo en la Constitución implica que después ese derecho lo vamos a tener que garantizar. No importa quién venga, quién gobierne, digo, el Estado va a tener que garantizar, va a tener que generar normativas, reglamentaciones para que se pueda conceder. Lo mismo, digo, y vuelvo un poquito a la educación secundaria hoy no es obligatoria. Si bien hay una ley nacional, pero para la provincia de Santa Fe ni siquiera existe esa obligatoriedad. Hay una decisión política que se tomó en su momento y que se empezaron a construir escuelas secundarias y se siguen construyendo escuelas secundarias, pero realmente la faltante es grande. Si ese derecho está consagrado en la Constitución, te da herramientas para que vos puedas garantizar, no importa quién gobierne. A ver, acá hay un cambio de época, la gente lo ve, hay un cambio, pero yo creo que la gente en realidad estaba cansada de un montón de promesas incumplidas que habían hecho distintos partidos, digo, sin entrar en cuáles. Me parece que la responsabilidad de quienes hacemos política y quienes entendemos a la política como una herramienta de transformación para la sociedad, tiene que ser poder poner en valor todo lo que nosotros construimos, todo lo que nosotros aprendemos y estudiamos, generar los consensos necesarios para que eso esté en la Constitución. Y entonces la gente va a decir, después de que pasen estos días y que podamos finalmente sancionar la nueva Constitución y que eso eche a andar, quizás no lo vean inmediatamente, pero el año que viene va a ser un año de mucho movimiento en la legislatura, porque todo lo que nosotros ahora consagremos se va a tener que plasmar en leyes y en cómo garantizamos esos derechos. Entonces, digo, lo del derecho al agua es clave, el derecho a la educación es clave, el acceso a la cultura es clave. Digo, los derechos digitales, incorporamos los derechos digitales. Hoy, cualquiera de nosotros, para poder acceder a cualquier trámite, tenés que tener un usuario y una contraseña. Si no lo podés hacer, te quedás afuera del sistema. No podés bajar ni un quill, no podés bajar nada. Entonces, qué importante que es tener el acceso a esos derechos digitales, garantizar la alfabetización digital, no solamente desde el ámbito educativo, sino en general, porque nosotros cuando estaba en el distrito este de la ciudad de Rosario, era directora, hacíamos unos cursos que eran alfabetización digital para adultos. ¿Sabes qué importante para un Seguro, abuelo sí. poder utilizar el dispositivo y poder conectarse con sus nietos, que a lo mejor están lejos, que con los tiempos, o sea, se me pone la piel de gallina de contártelo porque es maravilloso. Bueno, de eso se trata, de que nosotros podamos pensar en una constitución que dé una base para lo de ahora, pero sobre todo piense en las generaciones futuras, en lo que necesitamos para que los resguarde a mis hijos, a los nietos, a toda esa generación que ya nació aparte, con la tecnología en la mano, pero que tenemos que darle capacidad de que pueda utilizarla beneficiosamente y no para perderse por el mundo digital, sino de cómo se construye ciudadanía con respecto a eso. Una última pregunta. Hay muchos dirigentes de la oposición que dicen esta constitución o esta reforma está a la medida del gobernador Puyaro y su pretensión de reelección. ¿Qué se contrarresta o qué se le dice
esa oposición que hace un tiempo justamente critica este accionar? Primero decirle que en realidad lo que nosotros estamos discutiendo, más allá de la reelección del gobernador o no, sino que es una igualdad de los mandatos. Si un concejal, un diputado provincial, un senador tiene la posibilidad de una reelección, ¿por qué un gobernador, una vicegobernadora no la pueden tener? Entonces, primero equiparar, porque lo que estamos planteando es la posibilidad de 4 años con una posible reelección Ujú. y después un periodo en donde no te podés presentar. O sea, y esto es equiparar todos los cargos por igual. Digo, acá no está la discusión de la reelección, porque además también todo proyecto serio político te lleva tiempo. Los que participamos en el Frente Progresista, que somos Ujú. muchos, incluido el gobernador, sabemos de que los 3 mandatos del Frente Progresista fueron distintos y cada uno avanzó con algo, pero el proyecto no terminó. Cuando vos ves los planes estratégicos 2030, todo lo que nosotros escribimos desde en Rosario también, o sea, son proyectos a largo plazo. Cuando vos querés un proyecto serio, 4 años no te alcanzan. Entonces, pero tampoco la perpetuidad de los cargos, por eso estamos discutiendo que los mandatos tienen que tener un tope. Gracias por la entrevista, ¿eh? No, por favor, gracias Muy a vos. amable. Dayana Gallo Ambrosis, convencional por Unidos, por el Partido Socialista. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Senador Rodrigo Borla, convencional constituyente en la provincia de Santa Fe. Bueno, ha comenzado esta semana. ¿Con qué expectativas? Básicamente preguntarle a todos con qué expectativas arrancan, cuáles son los objetivos que se han puesto para la reforma constitucional. Bueno, gracias Germán por acompañarnos. La verdad que fueron 3 días muy importantes. Arrancamos el lunes 14 de julio con lo que fue, bueno, fundamentalmente la jura de los convencionales. Se votó en el día el reglamento para el funcionamiento, que fue muy importante. En 1972 se votó al segundo día el reglamento, no se votó el primer día. Y también se votó en general, en forma unánime, como ocurrió acá. Y algunas pequeñas, obviamente, objeciones que hubo en 2 artículos sobre 90, así que fue la verdad que muy contundente en cuanto al consenso. Bueno, ayer martes fue día de reuniones, digamos, no de sesión. Hoy sesionamos y acabamos de votar las comisiones que van a hacer un poco el camino de esta reforma. Bueno, me ha tocado a mí presidir la comisión que tiene que ver con las atribuciones y funcionamiento del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que es una de las partes, obviamente, una de las 100 comisiones. Otra tiene que ver con el funcionamiento del Estado, con el Poder Judicial, con las declaraciones de derechos y garantías, una comisión redactora, la parlamentaria que participan todos los presidentes de bloques, los nuevos derechos. Así bueno, muy contento y tratamos de estar a la altura de las circunstancias, de un hecho histórico que puede, después de ser 3 años, el periodo más largo en la historia de Santa Fe de reformas constitucionales, podamos ayornar la Constitución del 62 a los nuevos tiempos. Para que la gente entienda, cuál es el mecanismo, cuál va a ser la dinámica de sesiones y de trabajo de comisión aquí en la legislatura? Bueno, recién se acaban de construir las comisiones, vamos a tener día de trabajo. Para que la gente entienda, es como el Senado o la Cámara de Diputados. Hay más trabajo en las comisiones que en el propio recinto, en la propia asamblea, digamos. Con el caso mío, puntualmente como presidente de la Comisión del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, ya hemos definido los días de reuniones, los días martes a las 11 de la mañana, los días jueves a las 11 de la mañana, y obviamente las extraordinarias, que pueden ser en Santa Fe o en Rosario, cuando se nos convoque. ¿Qué significa extraordinaria? Que aparte de discutir los proyectos de reforma que ingresen a la legislatura por parte de los bloques políticos o de los convencionales, que pueden ser individuales, también vamos a recibir a aquellas instituciones o personas que quieran venir a plantear sus cuestiones en un tema que por ahí no es tan popular, porque en realidad esto es más técnico, es cómo funciona un poder como legislativo y otro poder como el ejecutivo. Pero bueno, justamente hemos definido, vamos a trabajar en comisiones, y bueno, y obviamente una comisión muy importante es la comisión redactora, que fue la primera que se constituyó, que va a ser la que después, todas estas ideas, va a pasar digamos, al papel en la parte jurídica. Siempre ateniéndose a los 42 artículos que se habían preestablecidos para la reforma de la Constitución. Nosotros unidos creemos, y recurriendo al artículo 114 y 115 de la actual Constitución Provincial, que el 6 de diciembre, cuando votamos la ley de necesidad de la reforma, establecimos 42 artículos, que son los que se pueden discutir, porque la Constitución dice que en aquellos casos de reforma parcial, únicamente se habilitan para la discusión aquellos artículos que han sido nomenclados en la ley, que son estos 42 artículos. Después, otra parte de la ley establece los nuevos derechos, que son la incorporación
Así que en el caso nuestro vamos a trabajar en esos 42 artículos. A usted particularmente, ¿qué tema le interesa que se aborde y que se apruebe con el mayor consenso posible? Bueno, todos los temas son muy importantes porque si bien tenemos una constitución de casi 120 artículos, los 42 que ponemos a discusión son muy importantes. Desde la religión del Estado o la laicidad, bueno, bueno, lo que son acortar las reelecciones en cuanto a los poderes legislativos, locales y provincial, a los poderes ejecutivos locales y provincial, con el caso del gobernador, la posibilidad de la reelección. Pero como tema medular, bueno, primero la ficha limpia, que ficha limpia quede incorporada en la Constitución como un hecho puntual. El tema de una normativa sobre equilibrio fiscal, para que ningún gobernador pueda gastar más de lo que ingresa, una herramienta, digamos, de salvataje, de continuidad del Estado y fundamentalmente de la finanza. Bueno, el tema de las reelecciones, limitarlas, que fue un tema que se ha planteado mucho por parte de la sociedad. La incorporación, la renovación de lo que es la ley de Poder Judicial a la Constitución, una corte de 7 miembros, con una edad específica para poder jubilarse, en el caso de continuar después de los 65 años con un acuerdo legislativo, que este ping-pong de las leyes sea más corto, hoy puede ir 5 veces una ley, salen senadores, va diputado, diputado vuelve al senador, el senador va a diputado, diputado vuelve a senadores, lo que es Cámara de Origen y Cámara Revisora, ahora va a ser 3 únicamente en nuestro proyecto. Bueno, obviamente lo tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana, lo que es el referéndum, la participación, la revocatoria, lo que es, bueno, la Defensoría de Estado como órgano, obviamente, constitucional, la discusión, la incorporación en la Constitución del MPA, que es el Ministerio Público de la Acusación y la Defensoría, la ampliación de los casos de juicio político al vicegobernador y además digamos, autoridades del Poder Ejecutivo, antes únicamente, hoy la ley dice únicamente al gobernador. Y después, por ejemplo, la Constitución del 62 estableció son 9 secciones, una se dedicó únicamente a la parte de educación. Bueno, va a ser muy importante la incorporación de los elementos nuevos de la educación, digamos. Vos fíjate que la Constitución hablaba de educación elemental. Hoy estamos hablando de que la educación secundaria es obligatoria. De los 4 años, 3 años es obligatoria. Bueno, me parece que va a haber un debate muy importante. Y repito el concepto, si bien son 42 artículos sobre casi 120, son 42 artículos medulares de la Constitución, Claro. lo que va a ser un cambio muy importante para el futuro. Bueno, el tema de la autonomía de las municipalidades, el tema de los 4 años para los que creo que este año va a ser el último año que vamos a hablar de comunas. A partir puede ser en octubre se va a hablar de todo, de municipios. Bueno, pusimos en nuestro proyecto la posibilidad de que las sesiones comiencen el 15 de febrero. Hoy comienzan el 15 de mayo. Seguramente el último discurso del gobernador de apertura de sesiones fue el último que se va a hacer el 1 de mayo. No te diría que sea el 15 de febrero. Hay proyectos que hablan del 1 de marzo. A nivel país, como a nivel nacional, la mayoría son el 1 de marzo, creo que Entre Ríos el 15 de febrero. Así que bueno, son muchos temas para poder discutir en cada comisión. Una última pregunta, haciendo un paralelismo con la Constitución, la reforma del 62, ¿en qué le gustaría parecerse y al mismo tiempo diferenciarse de aquella época? A ver, diferenciarse en los temas porque la realidad del 2025 no era del 62, pero me gustaría parecernos fundamentalmente en la altura del debate, digamos, no entrar en esta pelea media, digamos, a ver, con todo respeto, digamos, esta chicanita, digamos, del articulito, querer romper una convención. Miren, la constitución del 62 fue una constitución que se hizo y se votó, ya había caído el gobierno de Frondizi el 29 de marzo del 62. El 14 de abril fueron a buscar a Silvestre Beni, que estaba operando en el Cuyen, para que deje operar, para que jure a las 6:30 de la tarde. Un bloque se había retirado, un bloque del Partido Laborista, que en realidad era, el peronismo estaba proscripto, se llamaba Partido Laborista. El radicalismo del pueblo votó en contra de la constitución de Carlos Silvestre Beni. El PDP votó su proyecto. La Democracia Cristiana votó su proyecto. Y el Partido del Progreso, que era el partido más del sector de izquierda, votó su proyecto. Cuando acá se habla mucho de unanimidad, y vamos al 62, a ver, acá hay distintas visiones de lo que queremos para la sociedad. Tenemos gente que viene de la izquierda y gente que viene de la derecha. Yo creo siempre que la verdad va por el medio. Me parece que va a haber un debate, va a haber opiniones distintas. Lo que se busca es tener el mayor consenso. Don Carlos Silvestre Belvi buscaba que ese consenso no se caiga. ¿Por qué? Porque tenía los tanques de los militares que lo estaban por derrocar. No nos olvidemos un dato no menor. Uno de los convencionales era esposo de una de las hermanas Caputo, dueñas del litoral. La constitución del 62 se publicó primero en el litoral y después en el boletín oficial, por miedo a que los militares tomen la imprenta de la provincia. Entonces, lo que pasó hoy, en un momento y el lunes, me parece que tenemos que levantar el discurso. Y cuando uno habla de, a ver, Luciano Molinas,
Aldo Emilio Tesio, bueno, los hermanos Viale, Decio Ula, Luciano Molinas, el ex gobernador de la década del 30 que aplicó la constitución del 21, el doctor Rosúa, bueno, Chiaraviglio, bueno, Héctor Machado, que fue el presidente de la convención, este hombre que, siendo presidente del bloque diputado de la UCRI en Buenos Aires, logra que Guido asuma como presidente y no que asuma un militar cuando lo tomaron a Frondizi. Voy a ser muy injusto por no olvidar de algún convencional, pero bueno, muchas personas, Raimonda del PDP, bueno, la comisión redactora de la Constitución del Sentido era Aldo Emilio Tesio, era Kili Barda y era Raimonda, Martínez Raimonda del PDP. Y acá Barda dijo un día, si bien la leímos con el Aldo Emilio Tesio, el que la redactó fue Raimonda, pero la Constitución del Sentido tuvo un padre político que fue don Carlos Silvestre Begni y tuvo un padre jurídico que fue el doctor Rovere, que nunca se lo nombra. Y fue una constitución de avanzada para la época, de una redacción muy interesante. Cualquier persona, un chico de 6 años, o vos o yo, leemos la constitución del 62 y la vamos a entender. Ojalá que en eso estemos a la altura de las circunstancias. En otro, digamos, no, en los programas de Chimento, ojalá que en eso no. Senador, gracias por acompañarnos esta tarde. Ahí estoy muy mal. Senador Rodrigo Borna, senador por el Departamento San Justo y convencional constituyentes por el Bloque Unidos. Rubén Giustiniani, ¿qué significa para usted formar parte de esta convención constituyente histórica en la provincia de Santa Fe? Bueno, una gran responsabilidad. Después de 63 años, tenemos que darle una herramienta a los santafesinos y santafesinos para que en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, medio ambiente, podamos actualizar lo que fue una buena constitución, que reflejó ese constitucionalismo social que arrancó en el siglo pasado con la Constitución mexicana, con la Constitución de la República de Weimar en Alemania, aquí en Argentina en 1949, en el 57 con el 14 bis de la Constitución Nacional de los Derechos de los Trabajadores. Así que vengo con una actitud positiva, constructiva, que no tengo duda que cuando pongamos los principales temas arriba de la mesa encontraremos las mayorías necesarias, a pesar de remar hoy contra un viento muy fuerte, contra un aire de época donde la discriminación, la xenofobia, muchas veces escuchamos barbaridades como decir que la justicia social es una porquería, pero a pesar de todo eso, creo que vamos a poder escribir una buena constitución. A usted particularmente y al sector que representa, al electorado que representa, ¿cuáles son los puntos concretos que le interesaría que puedan reformarse, que puedan aparecer en una constitución que de repente puede regir por 30, 40 años en Santa Fe? Hoy la gente no llega a fin de mes, tiene problemas de trabajo, muchos que no lo encuentran. Hay problemas de una recesión económica que golpea duramente a todas las familias santafesinas. Me parece que el primer desafío es hacerla parte de esta convención. Esta debe ser una convención abierta, democrática, participativa, que no lo fue en el proceso preconstituyente. Por eso votó 55% de la población. Tenemos que partir de esa realidad, no de grandes discursos grandilocuentes, sino de ir a las cosas concretas y prácticas que deben estar en una constitución. La Constitución Nacional es un piso importante de derechos para la gente, pero la Constitución de la provincia de Santa Fe tiene que, después de 30 años, de 1994, donde se reformó la Constitución Nacional, de dar esa respuesta que la realidad hoy nos está exigiendo. Hay muchos que piensan que la reforma está hecha a medida para la reelección del gobernador Puyaro. ¿Usted piensa de manera similar? Bueno, es obvio que el oficialismo tuvo una motivación muy especial por el tema de la reelección del gobernador actual. Sería muy negativo que ese tema sea el tema predominante en la convención. Que el tema predominante sea un tironeo de poder político, porque estaríamos profundizando esa brecha de crisis, de representatividad de la sociedad hacia la dirigencia política. Y que los verdaderos protagonistas en esta convención sean los temas que la gente nos está reclamando, que está muy alejada de la disputa de poder. ¿Usted confía en que se puedan lograr consensos
para que sea una constitución que abarque a los diferentes sectores, a los diferentes intereses y fundamentalmente que le sirva a futuro al santafesino? No confío, está en disputa, hay que trabajar para eso. Yo decía antes que estamos en un momento donde en muchos aspectos vamos a remar contracorriente, pero así lo hicieron los convencionales de 1962, donde estábamos en una realidad del país con peligro de que se terminen las instituciones, en una provincia con problemas que podían venir un golpe de Estado o con el gobernador saliendo del hospital. Y sin embargo, los constituyentes del 62, a pesar de todo eso y en contra de todo eso, revirtieron una situación y nos dieron una constitución que es hija del constitucionalismo social. En ese sentido, creo que está en disputa, pero creo que si tenemos la madurez política de correr al costado los sectarismos, los protagonismos y ponemos como tema principal las necesidades de la gente, vamos a poder hacerlo. Rubén, muchas gracias. No, Gracias por gracias a acompañarnos esta ustedes. tarde. Rubén Giustiniani, convencional constituyente. Hasta acá llegamos, esta hora de programa por el Observador Santa Fe, un rato más, 102.5. Los esperamos el próximo viernes, como siempre, a partir de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos.